a seguir. Espero que de a poco se estén uniendo participantes que faltan, ¿ya? Muy bien. Hoy día vamos a hablar de las taquicardias supraventriculares o taquiarritmias supraventriculares. Realmente el término es igual, pues lo mismo, ¿ya? Dentro de las cuales en la parte práctica realmente sí es muy importante de que sepamos diferenciarlas. Dentro de las taquicardias supraventriculares, prácticamente una de las principales que tenemos con un ritmo regular o sinusal es la taquicardia sinusal, ¿sí? Posteriormente tenemos otro tipo de taquicardias regulares o irregulares, pero yo realmente me he basado más en la charla a mencionarles, lógicamente, todas las clasificaciones, todos los tipos de taquicardias que hay, pero a mí me interesa que sepan las más frecuentes, las que vemos más frecuentemente realmente en una guardia, en un paciente cardiópata, en algún electrocardiograma patológico, ¿sí? Y las posteriores taquicardias realmente se podrían visualizar no siempre realmente, ¿no? Sino más bien estudios electrofisiológicos, ya con sus especialistas en electrofisiología, pero no está de más mencionarlos realmente. Entonces, ojalá que de a poco se vayan uniendo la mayoría de participantes, porque esta es una charla, es un tema muy importante, muy interesante, que ustedes lo conozcan, tengan conocimiento y de a poco puedan por ahí ir visualizando y diferenciando realmente, que es lo que me interesa. Muy bien. Dentro de la presentación clínica, realmente por empezar, es un paciente que por lo general siempre van a manifestar palpitaciones. Va a referir al doctor, al médico que lo vea, doctor, siento como que el corazón se me sale, siento aceleración en el corazón. Bien, aparte de eso, por la misma situación, va a sentir angor o dolor precordial. Realmente va a referir como dolor precordial o angor el paciente, ¿sí? Lógicamente, por la elevación exagerada del ritmo, ¿no? Puede haber disnea o dificultad respiratoria, lógicamente, mareos, hipotimias y podría llegar hasta a presentarse sin. Las taquicardias supraventriculares fisiopatológicamente se debe a dos mecanismos realmente. Primero, trastornos en la formación del impulso. Va a haber un trastorno en la estimulación realmente, ¿sí? En cuando se forma el impulso, que es el que prácticamente va a estimular al nódulo sinusal para proyectar el latido correspondiente. Entonces, va a haber una alteración a nivel del nódulo sinusal, por decirlo de esa manera, ¿sí? No va a formarse el impulso correspondiente por cualquier tipo de causas, cualquier tipo de mecanismo diferente, ¿sí? Como segundo mecanismo, también podemos tener un trastorno en la conducción del impulso. Ese prácticamente sí puede ser un problema principal a nivel del sistema o de las vías de conducción. Podría ser a nivel de nódulo sinusal, a nivel de nódulo auriculoventricular, a nivel de los haces que le mencioné, o los fascículos, el de Weckenbach, el de Bachmann, el de Torel, justamente que lo mencionamos, en el momento que vimos sistema de conducción en electrocardiografía normal. Entonces son dos mecanismos importantes que prácticamente, de ahí podríamos decir que fisiopatológicamente estas dos cositas podrían, obviamente, ocasionarnos trastornos en el ritmo cardíaco. Lógicamente, se dan estos dos mecanismos que mencioné, ¿sí? El estímulo, realmente se dan por mecanismos de reentrada. Como vemos en el gráfico de acá, ¿sí? Donde dice extrasístole, la extrasístole o un latido extra podría ser una de las principales causas, ¿sí? Veamos este gráfico con las flechitas.
Por ejemplo, aquí va la vía rápida y la vía lenta, ¿sí? En un camino unidireccional o bidireccional. Entonces, va normalmente el latido, va normalmente la conducción, pero al ingresar o a estimularse una extrasístole o un latido extra, lógicamente cortaría el ciclo cardíaco de ese latido normal. Lo va a cortar y por ende, esa extrasístole podría ir por vía rápida, en el cual si ven esta línea de aquí, lógicamente la va a cortar el ciclo cardíaco o el potencial de acción principal por causa de esta extrasístole. O se puede meter también por la vía lenta, en el cual prácticamente también la cortaría y dejaría de estimular. Otro de las causas, aparte de las extrasístoles, podrían ser inhibición del estímulo a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? A nivel parasimpático, simpático, podría haber algún tipo de alteración en el cual no por causa de la extrasístole, sino lógicamente por otras causas externas. Y lógicamente podría inhibir o podría cortar tanto la vía rápida como la vía lenta, ¿sí? Del latido normal a nivel de lo que son estos mecanismos. Entonces, acordémonos, si prácticamente se presenta cualquier tipo de estas arritmias o cualquier tipo de estas taquicardias, lógicamente siempre va a tener una causa externa o va a ser estimulado por una causa secundaria a nivel del sistema de conducción o a nivel en la formación del estímulo que debería estar realmente. Dentro de las taquicardias supraventricular o taquiarritmias supraventriculares, como podemos ver este gráfico de acá, lo podríamos dividir o lo podríamos clasificar de esta manera como para que se nos haga un poquito más fácil. Nos vamos a detallar y vamos a prácticamente a ver el QRS. Partimos desde el QRS. Entonces, en las taquicardias por lo general, vemos si el QRS es angosto o menor de 0.12 segundos o menor de 120 milisegundos, ¿sí? Y si vemos que el QRS es ancho o mayor de 0.12 segundos o mayor de 120 milisegundos. Entonces, de ahí vamos clasificando. Si yo tengo un paciente, un electrocardiograma de un paciente con una taquicardia, pero yo ya defino que el QRS de ese paciente está angosto, mide menos de 0.12 segundos, yo sé que estoy ante una taquicardia de QRS angosto, ¿sí? Una taquicardia supraventricular, en el cual posteriormente definiría y vería cuál de todas sería, ¿no? Definiendo. Pero si ese QRS de ese electrocardiograma de ese paciente es un QRS ancho, lógicamente ya sospecharía que la taquicardia es de otro tipo, de tipo ventricular. Pero en esta clase nosotros vamos a hablar más de lo que es la taquicardia supraventricular, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. No sé si hay alguna pregunta en esto, por favor, para que para que empecemos bien prácticamente a ver todo lo que son taquicardias y por ahí me vayan entendiendo. Si hay alguna duda me van escribiendo, por favor, al chat, que yo estoy revisando constantemente el tema. Muy bien. Como le decía, prácticamente ya tenemos el diagnóstico o prácticamente ya tenemos nosotros definido que el paciente tiene una taquicardia, ¿sí? Supraventricular, porque ya definimos que el QRS de ese electrocardiograma de ese paciente es angosto, ¿sí? Por la medida que ya les mencioné. Entonces, después de eso, partimos a ver cómo se encuentra el ritmo, ¿sí? Posteriormente a eso, clasificamos las taquicardias. Entonces, primero, QRS angosto, que mida menor de 0.12 segundos el QRS o menor de 120 milisegundos como primero. Segundo, ver el ritmo. Si el ritmo es regular, yo clasifico y detallo. Tengo dentro del ritmo regular, las taquicardias tengo a la taquicardia sinusal, a la taquicardia paroxística por reentrada
ya sea nodal auriculoventricular o por vía accesoria. Tengo taquicardias auriculares automáticas y tengo el famoso, más conocido como flúter auricular o aleteo auricular, que me imagino la mayoría de ustedes lo han escuchado. ¿Sí? Pero si ese paciente o ese electrocardiograma yo lo encuentro con un ritmo irregular, miren este complejo QRS angosto, miren aquí, alineado, y posteriormente, si nosotros nos ponemos a medir de R a R, prácticamente vemos que esto no va a coincidir, miren. Entonces, esto es un ritmo irregular. Entonces, con un ritmo irregular, con un QRS angosto, un paciente taquicárdico, prácticamente yo sé que tengo que buscar si es una taquicardia auricular multifocal, si es una fibrilación auricular, que es la más comúnmente vista realmente, o un aleteo auricular variable, que realmente a veces se ve, pero con aberrancias cuando se acompaña de extrasístoles, por lo general. O es variable el aleteo auricular, cuando por lo general yo tengo un aleteo auricular, pero se mete por entrada una fibrilación auricular. Entonces tendría un fibroaleteo auricular. Entonces, por ahí podríamos hablar de aleteo auricular variable. A mí personalmente me interesa mencionárselas, pero lo que más me interesa es que ustedes sepan conceptos, definiciones de que si yo tengo un paciente taquicárdico, lo primero que tengo que ver cómo está el complejo QRS, ¿sí? Si está angosto, prácticamente yo lo catalogo como una taquicardia supraventricular y posteriormente viendo el ritmo regular o el ritmo cómo está irregular, yo defino si prácticamente viene a ser una de estas taquicardias que le mencioné cuando es con ritmo regular o una de estas taquicardias que les mencioné si es como ritmo irregular. Realmente en las taquicardias con ritmo regular, una de las más conocidas, de las que más se presentan, es la taquicardia sinusal y el aleteo o flúter auricular. Posteriormente, las de acá, las que son por reentrada nodal y vías accesorias, auriculares automáticas, realmente estas taquicardias más se evidencian en estudios electrofisiológicos por un electrofisiólogo. Realmente, por electrocardiogramas así sencillos, simples, realmente es muy difícil, ¿sí? Por lo cual se las menciono como para que tengan la idea. Realmente no se evidencia con un electrocardiograma simple. Dentro de las taquicardias con QRS angosto, con ritmo irregular, tenemos la taquicardia auricular multifocal, que esta vez realmente sí se puede apreciar, ¿sí? Pero también es un diagnóstico muy fino que por estudio electrocardiográfico, lógicamente, se va a definir. La fibrilación auricular se ve. Esta sí se puede apreciar en un electrocardiograma simple, normal, y un auricular variable también se podría visualizar sin problemas. Muy bien. Entonces, vamos a ir de a poco mencionando las taquicardias con QRS angosto con ritmo regular, ¿sí? Una de las principales, como les estuve explicando, las que más se evidencian, es la taquicardia sinusal, ¿sí? Por lo general tiene causas desencadenantes la taquicardia sinusal, ¿sí? Muy aparte de que pueda ser una taquicardia primaria o prácticamente por daño cardíaco, principalmente, ¿no? Pero realmente es más desencadenada. Puede ser desencadenada o secundaria al dolor, pacientes con hipovolemia, pacientes con fiebre, con hipoxia, pacientes que tienen diagnóstico o clínica de tromboembolismo pulmonar, en pacientes hipertiroideos, pacientes anémicos, cuando hay pericarditis, pacientes con falla cardíaca. Todo esto prácticamente son causas que nos podrían desencadenar esto, ¿sí? También pacientes, por ejemplo, pacientes renales que tienen hipercalemia, ¿sí? Elevación del potasio, lógicamente también podría ser otra de las causas. Aparte de eso, en pacientes con cuadros de ansiedad, de depresión, de estrés, de nerviosismo, lógicamente también podría ser una causa secundaria o prácticamente causas desencadenantes para taquicardias sinusales.
Por lo general, como diagnóstico electrocardiográfico, la taquicardia sinusal se la cataloga cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 100 por minuto. ¿Sí? Se encuentran ondas P con las configuraciones normales que le mencioné en electrocardiografía normal y la polaridad normal de la onda P. Va a haber una relación PQRS 1 a 1, es decir, va a haber un complejo QRS con una onda P, complejo QRS con una onda P seguida del complejo QRS, su onda P, su intervalo PR, normalmente. Eso sería la relación PQRS. ¿Sí? Y con el masaje del seno carotidio, podría lógicamente ser una maniobra vagal que muchas veces sí nos sirve de ayuda de apoyo en la práctica o sí, en la práctica clínica, como para tratar de revertir un poco y enlentecer un poco el ritmo de ese paciente. Aquí vemos un gráfico, en este de acá, como lo podríamos ver, lógicamente un QRS angosto, menor de 0.12 segundos, un ritmo regular, ¿sí? La secuencia, la relación de 1 a 1 del PQRS, onda P con su intervalo, QRS con su intervalo QT, y así sucesivamente, ¿sí? Paciente aquí en la primer gráfico en taquicardia sinusal, posteriormente al masaje carotidio, lógicamente se va a ver la reversión de esa taquicardia. Aquí tenemos otro ejemplo, un poquito mejor esquematizado. Se pueden ver en estas derivaciones de 2, de 3 y de 1. Miren, complejo QRS angosto. ¿Sí? Tengo acá la onda P con su intervalo. Tengo seguido otro complejo QRS y así sucesivamente. Si nosotros nos ponemos a medir la onda del complejo QRS al complejo QRS de onda R a onda R, y contamos los cuadros, todos van a ser igual. Entonces, lógicamente, este es un ritmo sinusal, un ritmo regular, con complejo QRS angosto, con todas sus ondas como tienen que estar completas, y si sacamos la frecuencia cardíaca, prácticamente tenemos un paciente taquicárdico. Entonces, grábense, por favor, esta imagen de este electrocardiograma, como es la taquicardia sinusal, que por lo general es lo que más nos llega a nosotros en la práctica clínica, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo con todas las derivaciones de D1, D2, D3, todas las derivaciones completas. Si nos ponemos a visualizar de igual manera, no hay una tira larga, pero lo podemos ver acá. Vámonos en cara inferior de 3, complejo QRS angosto, ondas P, otro complejo QRS, y lógicamente, si sacamos la frecuencia cardíaca de este paciente se encuentra taquicardia. Aquí hay otro ejemplo, para visualizarlo mucho mejor también, complejos QRS angosto, onda R, ritmo sinusal regular y mediciones de las ondas R normales. Si se dan cuenta, es un paciente que se encuentra rápido. Si sacamos la frecuencia cardíaca, más o menos es un paciente que tiene una cardíaca de 158, 160 por minuto, rápido, ¿sí? Entonces, si me llega a la guardia un paciente con un electrocardiograma parecido al de aquí, lógicamente yo podría decir es un paciente que tiene una taquicardia sinusal, o podría decir una TPS, una taquicardia paroxística supraventricular, tipo taquicardia sinusal sin problema. Bien, dentro de las taquiarritmias con QRS angosto y ritmo regular, tenemos otra de las más frecuentes, que es el aleteo o el flúter auricular. ¿Ya? Este por lo general se da cuando hay aumento del tono adrenérgico, cuando tenemos pacientes por ahí, pacientes renales o con shock hipovolémicos, a lo mejor pacientes deshidratados, pacientes que tienen valvulopatías también posteriores, en el cual lógicamente serían causas que me podrían desencadenar a presentar aleteo auricular. También pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva
hipertensiva aguda, y pacientes con síndromes coronarios agudos también podría ser. Más en pacientes con infarto agudo de miocardio me podría presentar este tipo de complicaciones eléctricas, por decirlo de esa manera. Entonces acuérdense, el aleteo o flúter auricular también es un ataque arritmia de QRS angosto, pero de ritmo regular, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca por lo general puede estar entre 150 por minuto o ser variable. Entonces, acordémonos que en los aleteos auriculares, nosotros según la respuesta ventricular o la frecuencia cardíaca, podríamos decir que es un aleteo auricular de alta respuesta ventricular si la frecuencia cardíaca me pasa mayor de 100 por minuto. Puedo decir que es de moderada respuesta ventricular si la frecuencia cardíaca está entre 60 a 100 por minuto, y de baja respuesta ventricular si la frecuencia cardíaca es menor de 60 por minuto. Ya les voy a mostrar, evidenciemos un poquito acá, prácticamente un complejo QRS con ondas en forma de dientes de serrucho, ¿sí? O ondas F, que por lo general también se las conoce. Si nos damos cuenta en este esquema, en este gráfico, que yo te lo voy a explicar mejor, ¿sí? El QRS, como les expliqué, angosto, relación PQRS de igual manera. También va a haber ondas, o hay ondas F, las que les estaba mencionando, líneas de base en forma de serrucho, que les dije, ¿sí? Y prácticamente también hay aleteos auriculares, por lo general, aparte de lo que le mencioné en la relación PQRS, acá tenemos 2-1, 3-1, 4-1, significa que tengo el complejo QRS aquí, tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Entonces, este sería un aleteo auricular tipo 3-1, ¿sí? Más o menos con una respuesta ventricular, si sacaríamos aquí, de moderada respuesta ventricular más. Entonces, grabémonos esto. El aleteo auricular o el flúter auricular también se considera una taquicardia supraventricular de ritmo regular con QRS angosto, ¿sí? Puede ser causada o se puede exacerbar por aumento del tono adrenérgico en pacientes con shock hipovolémico, con hipocalemias, con valvulopatías, con infarto agudo de miocardio o pacientes con falla cardíaca aguda, crónica muchas veces, ¿no? Entonces, las características de esto, va a haber la línea de base en forma de dientes de serrucho, ¿sí? Son ondas P. Por lo general, fisiopatológicamente, estas se deben a macro reentradas. Macro reentradas a nivel del istmo de la vena cava, del veno cava, de la vena cava eh, tricuspidia, ¿sí? En el istmo del veno cavo tricuspidio, es decir, entre la vena cava superior y la válvula tricuspidia, más o menos de aquí viene y se forma esta aleteo auricular fisiopatológicamente, ¿sí? Entonces acuérdense de eso, es una taquicardia en el cual su tipo de reentrada es por macro reentradas. Por eso se ven estas ondas P en forma de serrucho y un poquito engrosadas, un poquito grandes, ¿no? Pero su complejo QRS, lógicamente, va a estar regular, ¿sí? Si lo vamos a medir de R a R, es regular. Y como les decía, en relación del PQRS, podemos decir por múltiplo de 300, en lo que es la frecuencia cardíaca, aleteo auricular en ritmo de 2-1, 3-1 o 4-1, dependiendo cuántos complejos QRS hay y cuántas ondas P metidas. Este es un ejemplo típico de un electrocardiograma con aleteo auricular. Miren, complejo QRS angosto, la línea de base en forma de serrucho, ¿sí? O por decirlo así, ondas P un poco más grandes, ¿no? Pero como la línea de base prácticamente está en forma de línea, en forma de dientes de serrucho, lógicamente no se consideran ondas P, pero por macro reentradas hace este tipo de agrandamientos en lo que es la línea de base. Miren, pero es un flúter auricular, es regular, ¿sí? Es una arritmia regular. Grábense, por favor, eso.
Acá tenemos otro gráfico electrocardiográficamente del flúter auricular o la aleteo auricular, en el cual, por lo general, si yo tengo todas las derivaciones del electrocardiograma, donde más se debería visualizar es a nivel de la cara inferior, ¿sí? A nivel de D2, D3 y ABF, por lo general es donde más lo vamos a evidenciar y muchas veces en cara sectal B1, B2, y si no, hay que pedir lógicamente derivaciones largas o D2 largo o realmente una derivación un poquito más larga de lo normal para poder evidenciarlo mucho mejor. Entonces, este es otro ejemplo característico del flúter o del aleteo auricular. Acá tenemos otro electrocardiograma con flúter auricular. Si se dan cuenta, miren el complejo QRS, la línea de base en forma de dientes de serrucho que aquí se visualiza mucho, pero mucho mejor. Entonces acordémonos, el aleteo auricular hace esta forma de la línea de base porque fisiopatológicamente se da por macro reentradas. Macro reentradas al estímulo en el istmo venocavo tricuspidio realmente sería el origen, ¿ya? Bien. Entonces, dentro de las taquiarritmias con QRS angosto, de ritmo regular, realmente para mí, personalmente, me interesa que hayan conocido y que sepan identificar bien lo que es la taquicardia sinusal y el aleteo auricular, porque es lo que realmente nosotros vamos a evidenciar por medio de un electrocardiograma simple. Con respecto al ritmo irregular, vamos a ir detallando de a poco lo que les mencioné. La taquicardia auricular. La taquicardia auricular sí nos da un ritmo irregular, pero realmente es una taquicardia que por lo general nosotros no la podemos evidenciar o definir en un electrocardiograma simple. Realmente esta se da más, a lo mejor, se visualiza mucho mejor en estudios electrofisiológicos. Es donde mejor se puede definir, donde mejor se puede diagnosticar, pero se las quiero mencionar realmente. Están relacionadas a patologías respiratorias, también están relacionadas al aumento del tono adrenérgico, pueden anticipar una fibrilación auricular y muchas veces se da por intoxicación digital. La frecuencia, la frecuencia por lo general puede hacer variaciones entre 120 a 200 por minuto y puede haber una relación PQRS 1:1 o puede también haber variaciones 1:3, 1:4, 1:2. Las características más aquí en este tipo de taquicardias es la onda P, que tiene morfología no sinusal, ¿sí? Acuérdense de las definiciones de la onda P sinusal en electrocardiografía. Entonces, aquí la onda P lógicamente va a tener una morfología muy diferente, va a ser bifásica, a lo mejor va a estar negativa donde en las derivaciones que no debería estar, ¿sí? O a veces no está presente, ¿ya? Lógicamente va a haber aceleración de latidos sucesivos con líneas isoeléctricas entre las ondas P. Pero vuelvo y les repito, este diagnóstico de esta taquicardia realmente se da mucho más o se define mucho mejor o mucho más en estudios electrofisiológicos. La taquicardia auricular multifocal es otra de las taquiarritmias con QRS angosto con ritmo irregular. También está prácticamente, una de las taquicardias auriculares más comunes o más frecuentes es la multifocal. ¿Sí? Es la multifocal, con las mismas causas que mencioné anteriormente, con una cardíaca, es decir, con un ritmo irregular, como les decía, el QRS angosto, puede haber relación variables del PQRS, puede haber ondas P de 3 o más morfologías distintas en las mismas derivaciones, como les dije anteriormente, y por lo general la necesidad de terapéutica es primero detectar las causas desencadenantes y posteriormente por estudios electrofisiológicos es donde mejor se las puede diagnosticar, donde mejor se puede evidenciar. ¿Sí?
Bien, de las taquiarritmias realmente con ritmo regular, una de las más frecuentes es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular fisiopatológicamente se da por micro reentradas. Eso lo hace diferente del flúter auricular. Posteriormente les voy a hablar del tratamiento que es prácticamente un tratamiento igual, ¿sí? Pero acuérdense, el aleteo o el flúter auricular es fisiopatológicamente es por macro reentradas a nivel del istmo venocava eh, tricuspidio, a diferencia que de la fibrilación auricular es también con un QRS angosto, pero ritmo irregular, y fisiopatológicamente se da por micro reentradas a nivel de las venas, a nivel de las venas pulmonares. ¿Sí? Por lo general, este se da a nivel de las venas pulmonares como micro reentradas, como les estuve. Las causas también por aumento del tono adrenérgico, vagal, por hipocalemias, en pacientes con falla renal se podría ver, se puede ver también en pacientes con trastornos o con complicaciones eléctricas, en un infarto agudo de miocardio, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y crónicas, lógicamente en pacientes con miocardiopatías dilatadas, también se puede presentar este tipo de trastorno eléctrico o esta complicación eléctrica. Frecuencia cardíaca variable e irregular, relación PQRS, por lo general en esta no se va a evidenciar ondas T y la línea de base va a ser bien irregular. ¿Sí? Esto es un ejemplo esquematizado de un electrocardiograma con con una fibrilación auricular. Vemos realmente en esta derivación de 2, miren la onda, el complejo QRS angosto, ¿no? Midamos esta onda R, de esta onda R con esta onda R de acá, miren acá y miren así sucesivamente. Prácticamente es un ritmo irregular si ustedes se ponen a ver de onda R a onda R, de R a R, y si se dan cuenta, la línea de base es como una línea de base de interferencia, ¿sí? De interferencia, y no se visualiza una onda P, no se define una onda P, realmente. Esta la podemos, por lo general, visualizar mejor en derivaciones largas o en la cara inferior también, en cara sectal también se puede evidenciar, más en B1. También por la parte de la respuesta ventricular, también se la puede catalogar con alta respuesta ventricular si la cardíaca es mayor de 100, de moderada respuesta ventricular si es de 60 a 100, y de baja respuesta ventricular si es menor de 60 latidos por minuto. Entonces, esta realmente es una de las patologías más frecuentes, ¿sí? Es una de las taquicardias supraventriculares más frecuentes de forma irregular, es decir, con ritmo irregular. Es una de las taquicardias que por lo general ustedes deberían pensar de lo primero en el momento que evidencien un ritmo irregular a nivel de cualquier paciente con un electrocardiograma realizado. Prográmense en las imágenes. Miren este de aquí, miren acá arriba cómo está el ritmo sinusal. Miren, R a R, onda T, tenemos su onda P con su intervalo. Posteriormente sigue igual el ritmo, miren, onda P en toda la tira de este electrocardiograma. Si se dan cuenta, esto es un electrocardiograma normal, por ese angosto ritmo sinusal. ¿Ya? Y posteriormente, si se dan cuenta acá, miren este ritmo de fibrilación auricular, la línea de base muy, pero muy irregular, con mucha, como fuera transferencia, mucha interferencia, perdón. No se visualiza una onda P específica y está totalmente irregular. Exacto. Bien, una pregunta antes de pasar acá. ¿Quién me dice, quién me dice cómo sacaríamos una frecuencia cardíaca en este ritmo de fibrilación auricular? A ver, ¿quién se anima, por favor? ¿Quién se anima a decirme cómo sacaría la frecuencia cardíaca en esta fibrilación auricular donde el ritmo no es sinusal,
Si se ponen a dar cuenta, se ponen a ver acá en el ritmo, en esta tira acá que está en ritmo sinusal, ustedes sacan con las fórmulas que les di prácticamente la frecuencia cardíaca, porque todo mide igual. Pero acá, ¿cómo lo haría? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea por ahí? A ver, ¿quién tiene una idea? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Cómo sacamos la frecuencia cardíaca? A ver, el que me dice, el que me dice lo premiamos. Vamos. Sí los podemos premiar, ¿no? E Irina. Sí, Irina, muy bien. Muy bien, Irina. Exacto. ¿Sí? Se cuenta en 30 cuadrados grandes, que más o menos da 6 segundos. ¿Cuántos complejos QRS hay? Exacto. Y esos complejos QRS se multiplican por 10, ¿sí? Pero si lo queremos resumir un poquito o abreviar un poco, también podemos hacerlo en 3 segundos, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer como dijo Pierina. 1, 2, 3, 4. En sus casas traten de hacer esto para sacar la frecuencia cardíaca en esta fibrilación auricular. Miren, 1, 2, cuadrados grandes, 30 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. De aquí, desde donde conté 1 a 30, contamos cuántos complejos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por 10, esa frecuencia cardíaca es 110 de ese paciente. ¿Sí? Si alguien no entendió, por favor que me lo haga saber. Entonces, la frecuencia cardíaca de este paciente es 110. Pero para no contar los 30 cuadrados grandes, también yo lo puedo abreviar o resumir o cortar un poquito. Ya no lo haría en 6 segundos, lo haría en 3 segundos, contando 15 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tengo 3, 6, pero lo multiplico por 20. Aquí me da 120. Entonces, más o menos está relacionado. Entonces, así se saca la frecuencia cardíaca en este tipo de taquicardias, en esta fibrilación auricular. ¿Alguna duda? Bien, Irina. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bien. Por lo general, una de las principales fórmulas para sacar una fibrilación, una frecuencia cardíaca, una fibrilación auricular, es contar 30 cuadrados grandes. Acuérdense que cuando hablamos de electrocardiograma normal, hablamos de los cuadrados grandes, y hablamos que esos cuadrados grandes tienen 5 cuadraditos chiquitos. Entonces, cada uno tiene sus medidas, ¿sí? Entonces, cada cuadradito chiquito mide 0,04 segundos. Entonces, si este cuadrado grande tiene 5 cuadraditos chiquitos, es 0,20 segundos, ¿sí? Y si yo multiplico esos segundos por los 30 cuadrados grandes, lógicamente ahí me salen los 6 segundos que estamos conversando. Entonces son 30 cuadrados grandes, y dentro de esos 30 cuadrados grandes, que me llegaba prácticamente como por aquí, yo cuento cuántos complejos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo multiplico por 10. Ahí me sale la frecuencia cardíaca, que es 110. Pero si yo quiero no contar hasta 30, yo cuento hasta 15 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero tengo 6 complejos QRS,
prácticamente 15 cuadrados serían 3 segundos. Ahí lo multiplico por 20, me sale 120, entonces está relacionado. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma. No sé si te saqué de duda, Ismael, creo que era. Ismael, no sé si te saqué la duda, las dudas de las dudas de cómo sacar la cardíaca en un paciente con fibrilación auricular. A ver, vamos ustedes con un ejemplo. En el ejemplo de acá, ya. ¿Quién me saca en esta derivación de 2 la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma? ¿Quién se anima? Como les expliqué, vamos. ¿Quién se anima a sacar la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma con fibrilación auricular? Angie, bien. Muy bien, Angie. Mónica, perfecto. Exacto. Muy bien, Angie, muy bien, Mónica. En este, leí así, en Rocío. Sí, Rocío, si lo sacamos a 15, si sale 80. Si lo contamos a 15 cuadrados grandes. Ahí sale 80. Ujú. Este, bien. En este de aquí, en este, ¿quién se anima? Matías 140, Estefan 130, 140, 140. Veamos. Sí, sí, está bien, 140. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Me alegro. Entonces, me alegro mucho porque me han prestado atención realmente. ¿Ah? Me alegro. Esta es una de las taquicardias con QRS angosto, con ritmo irregular, más frecuentes. Acuérdense en la práctica, si ven algo así, que no vean ondas P, que de aire a aire está que un ritmo muy irregular, con una línea de base como tipo interferencia, no duden de primero sospechar en un ritmo de fibrilación auricular, hasta que se demuestre lo contrario. Todo ritmo irregular, ¿sí? Un paciente taquicárdico, un ritmo irregular, QRS angosto, nunca duden de sospechar en primer lugar de una fibrilación auricular. Como este paciente tiene 140 latidos por minuto, hablamos de una FA con alta respuesta ventricular. ¿Sí? Si fuera de 60 a 100, les expliqué, moderada respuesta ventricular, y si es menor de 60, de baja respuesta ventricular. Por lo general, se usa también eso en el aleteo o en el flúter auricular. También se usa ese término, cuando la frecuencia, viendo la frecuencia. Pero a diferencia esta fibrilación, a diferencia del flúter, el flúter sí se saca de era aire porque el ritmo es más variable, el ritmo es regular, como lo vimos. ¿Sí? Entonces, la fibrilación es más por micro reentradas, por eso son esas interferencias, ondas P como chiquititas. Otra línea de base de esa forma. ¿Ya? En cambio, el flúter es por macro reentradas, por eso se ve esa línea de base en formas de serrucho. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Que alguien me quiera hacer alguna pregunta sobre esto?
Me gustaría que hayan captado realmente la idea de esta clasificación que les dije. Espero que les haya servido mucho, que me hayan entendido. ¿Sí? La idea era eso. Bien, continuamos entonces. Muy bien, chicos, muy bien. Parece que sí, sí me prestaron atención. Muy bien. Bien, prácticamente esto es un resumen, por decirlo de esta manera, de esa forma, de prácticamente de lo que venimos hablando, conversando. Miren este algoritmo prácticamente, se podría decir. Taquicardia, taquicardia con QRS, angosto, ¿sí? Menor de 120 milisegundos o menor de 0,12 segundos. Ya, si el ritmo está regular, y se observan ondas P. Sí, se habla lógicamente de que está con una frecuencia auricular, pues una taquicardia supraventricular, por decirlo de esa manera. Si no se observan ondas P, pero el ritmo es regular, estamos ante un aleteo auricular. Miren, esto es esquematizado prácticamente de lo que les hablé, les comenté anteriormente. Si el ritmo no es regular, es irregular, nos enfocaríamos prácticamente en una FA, en una taquicardia auricular multifocal, como ya les expliqué, en un aleteo auricular con conducción auriculoventricular variable, que ya les expliqué, esta sí se puede ver muchas veces, que va acompañada prácticamente a lo mejor de extrasístoles o va acompañado este aleteo con una fibrilación auricular como tipo fibroaleteo, que hay una terminología cuando yo tengo un paciente con un electrocardiograma, con un aleteo auricular, pero el ritmo se me irregulariza, yo hablo de un aleteo variable. Entonces yo puedo decir que tiene un fibroaleteo. Y posteriormente la taquicardia auricular multifocal prácticamente no se puede evidenciar muy bien en un electrocardiograma simple, pero por estudios electrofisiológicos lógicamente se definen como mayor. Dependiendo de la frecuencia auricular, si es una frecuencia prácticamente con QRS angosto, tenemos prácticamente acá taquicardias supraauriculares o supraventriculares, que es el término, y lógicamente si tenemos prácticamente una frecuencia más tipo ventricular, ¿sí? Que no se da de esa manera, tenemos una definición que por lo general no se la usa mucho porque sí complica y lógicamente esto lo usa más el área de electrofisiología. Bueno, para que tengan una idea, también se la puede dividir eh, esta taquicardia supraventricular con QRS angosto en cuando el intervalo RP, ¿sí?, es corto o es menor que el intervalo PR. ¿Sí? En esta tenemos las vías accesorias u ortodrómicas y tenemos las reentradas nodales. Prácticamente este algoritmo que vemos acá sí lo maneja más electrofisiología, ¿no? Sino para que tengan una idea. Si nosotros medimos el intervalo RP o PR, lógicamente si el RP es mayor que el PR, prácticamente nosotros hablamos que el RP es más largo que el PR. Entonces ahí tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular, la de Kummel y la reentrada nodal atípica. Les voy a explicar de esta fórmula. Miren, yo los quiero en lo que era taquicardia auricular, ¿no? Taquicardia sinusal. Miren, a esto me refería. Miren, en ese esquema, en ese esquema que les estaba diciendo, también hay un algoritmo que más los usan los electrofisiólogos. No se los quería mencionar porque eh, los puedo hacer confundir o realmente los puedo hacer equivocar o perderse, pero se los voy a explicar de esta manera en este electrocardiograma. Miren, a lo que yo me refería es que si el PR prácticamente en esta taquicardia sinusal, el PR de aquí prácticamente, de, perdón, el RP, contamos desde la onda R hasta la onda P. Esto es un intervalo RP.
Si este RP es mayor que el intervalo PR, clasificaríamos lo que les estaba diciendo. Pero si este intervalo PR es mayor que el intervalo RP, hablaríamos de las otras clasificaciones. No sé si me entendieron o los confundí. Por favor, háganmelo saber para explicárselo acá como les estaba diciendo. Entonces, prácticamente en este esquema es lo que les dije. Primero, nos enfocamos en el intervalo RP y en el intervalo PR. Entonces, como les decía, la taquicardia sinusal, el RP, como les medí en el electrocardiograma anterior, es más largo o es mayor que el intervalo PR. Entonces, si yo veo esos intervalos de esta manera, yo clasificaría la taquicardia sinusal, por decirlo de esa manera. A la taquicardia auricular, a la de comer, a la entrada no típica que le digo, que es más manejo electrofisiológico. ¿Sí? Pero, si yo veo que el RP es más corto, o sí, el intervalo RP es más corto que el intervalo PR, lógicamente ya encasillaría a la de vía accesoria y a la de entrada nodal típica. ¿Sí? Es prácticamente lo que para no hacerlos confundir, es lo que significa eso. Es más o menos un clasificatorio dependiendo del intervalo RP o el intervalo PR en taquiarritmias, pero más por estudios electrofisiológicos. Muy bien, aquí se las esquematizo mejor. Miren, de onda R, onda P, ¿sí? Hasta el inicio de la onda P. Y el otro intervalo prácticamente es donde inicia la onda P hasta donde inicia el complejo QRS, o inicia la onda, hasta aquí. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros tendríamos que medir. Entonces, dependiendo cuál está más prolongado, si el RP o el PR, es que se hace en la clasificación, pero más en áreas de electrofisiología. Bien, prácticamente terminamos lo que eran las taquicardias supraventriculares. Acuérdense, las taquicardias supraventriculares, prácticamente fisiopatológicamente o tomando en cuenta el sistema de conducción, está entre el haz de His o sobre el haz de His, más a nivel supraventricular o a nivel auricular, por decirlo así. Al hablar de extrasístoles, prácticamente como definición, se le puede decir, se la conoce como extrasistolia, se la conoce como extrasístoles, se la conoce prácticamente como latidos extras, ¿sí? Se la conoce como latidos prematuros. Estas extrasístoles, por lo general, estas sí pueden ser de origen supraventricular, es decir, por encima de las de His, o auricular, o ventricular, por debajo de las de His, o a nivel de ventrículo, prácticamente. Entonces, tendríamos en extrasístoles, como definición, latidos cardíacos extras, latidos cardíacos prematuros, ¿sí? U otro latido anormal. A eso prácticamente definiríamos como extrasístoles, en los cuales tenemos extrasístoles de tipo supraventriculares que están por encima de las de His o entre las de His a nivel auricular. A eso me refiero al hablar de supraventricular. Y al hablar de extrasístoles ventriculares, prácticamente por debajo de las de His, ¿sí? A nivel del sistema de conducción, que lo conversamos, o a nivel ventricular. Primero charlemos sobre las extrasístoles supraventriculares. Esto, como les decía, es por activación prematura o estimulación a nivel auricular por estímulos que prácticamente se originarían en sitios diferentes. ¿Sí? Puede ser a nivel de nódulo sinusal, puede ser a nivel de los haces o fascículos de Bachmann, de Torel, de Weckenbach, ¿sí? En el nódulo, prácticamente el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Son generadas prácticamente o ocurren en variedades de situaciones, ¿sí? Y ocurren en bastantes tipos de pacientes.
Tenemos muchos pacientes con estas presentaciones realmente. Son pacientes que llegan a lo mejor a la guardia con refiriendo palpitaciones, aceleración del corazón, amortiguamiento del miembro superior izquierdo, desvanecimiento, prácticamente adinámico. Un paciente que puede presentar dolor de pecho también lo puede reflejar o lo puede sentir, ¿sí? Por lo general se puede presentar en pacientes sin patología cardíaca directamente, sin daño estructural, y por lo general, lógicamente, con mayor frecuencia en pacientes que con patologías cardiovasculares. Por lo general es tan frecuente que un 99% puede prevalecer en pacientes mayores de 50 años, sin problema, ¿sí? Por lo general hubo un estudio suizo que se le realizaron holter de arritmias de 24 horas a pacientes mayores de 50 años. Por lo general, prácticamente de ahí se ve la prevalencia, ¿sí? Como decía allí, presentándose la prevalencia a mayor edad, ¿sí? A medida que más edad cumpla el paciente, lógicamente, prácticamente se pueden echar mucho más, ¿sí? Pacientes de 50, 55 años, de 60, 65 años, y mayor o igual a 70 años respectivamente, se puede presentar un buen número. La presencia y frecuencia puede depender de la presencia de si hay enfermedad o daño estructural cardíaca o no lo tienen, ¿no? Pero más se puede evidenciar en pacientes que tienen cardiopatías estructurales o cardiopatías ya degeneradas. En pacientes valvulares, ¿sí? Con valvulopatías mitrales se puede ver mucho. Pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, muy aparte de la causa que tenga. Y lógicamente, como les expliqué, también en población sana, ¿sí? Por otro tipo de causas secundarias o por otro tipo de causas desencadenadas. Por lo general los mecanismos, realmente no hay mucha información sobre esto, pero como yo les expliqué, prácticamente la etiología puede ser múltiple, puede ser variada. Hay mecanismos dependientes de las macro o micro reentradas a nivel auricular. Puede ser desencadenadas por aumento del automatismo a nivel de los focos ectópicos, a nivel auricular o del sistema de conducción, o también activada o disparada por postpotenciales, ¿sí? O por decirlo así, después de un potencial de acción normal. Acuérdense, cuando hablamos de potencial de acción, a eso me refiero con actividad disparada por postpotenciales de acción, ¿sí? Acuérdense que en el potencial de acción yo les hablé de un periodo refractario, absoluto y relativo. ¿Quién se acuerda? A ver, vamos. ¿Quién se acuerda cuando yo les conversé de eso en electrocardiografía normal? Yo les hablé de prácticamente los periodos refractarios, el absoluto y el relativo. Entonces prácticamente cuando se les expliqué, yo les dije que a ese nivel del periodo refractario lógicamente relativo es donde más se puede presentar, donde más se puede meter algún estímulo distinto, diferente, algún latido extra por algún evento, ¿sí? Acuérdense de eso cuando conversamos de potencial de acción. Bien. La etiología, lógicamente, como lo que hemos conversado, idiopática, sin haber daño estructural, ¿sí? Y lógicamente en estudios electrofisiológicos a lo mejor se encuentre prácticamente el origen. Por toxinas, por químicos, el alcohol, el café, el tabaquismo, lógicamente las drogas, algunos fármacos, en pacientes con infarto de miocardio, enfermedades, bueno, coronarias, lógicamente, síndromes coronarios, por decirlo de esa manera, en pacientes con valvulopatías mitrales, como lo conversamos, cardiopatas con cardiopatías hipertensivas también, pacientes con miocardiopatías eh, dilatadas, hipertróficas, y todo este tipo de extrasístoles se pueden presentar sin problema. Dentro de los síntomas, prácticamente las extrasístoles supraventriculares, dependiendo si a un estudio, a lo mejor por un holter de arritmias de 24 horas, yo le realizo un estudio y visualizo no tan frecuentes. Lógicamente el paciente puede ser
que no esté tan sintomático. Pero hay personas, dependiendo si las extrasístoles son muy frecuentes, si refieren palpitaciones, puede haber mareos, puede haber lipotimias, puede haber presíncopes, ¿sí? Como síntomas principales. El paciente puede referirlo, bueno, acá dice como vuelco en el corazón, más bien yo digo que lo refiere, casi siempre refiere como que el corazón se le quiere salir, ¿sí? Que le siente se siente salir por la boca, que se le acelera el corazón, que siente que el corazón late, late, late y de un momento paz, deja de latir. Sí, todo ese tipo de comentarios el paciente lo refiere. Muy pocas veces hay compromiso hemodinámico, a excepción de aquellas que sí se presentan con pausas sinusales o bradicardias extremas. Por lo general, cuando hay extrasístoles, ya sean de tipo supraventriculares o ventriculares, por lo general después de la extrasístole hacen como una especie de pausas compensatorias, que se dice. Y el paciente sí puede bradicardizarse en esa pausa. Se bradicardiza y el paciente sí se podría descompensar, lógicamente me podría ocasionar alteración hemodinámica. Ahí sí, pero si las extrasístoles supraventriculares, lógicamente, se me presentan con mayor frecuencia. Si son muy aisladas realmente, muy pocos son síntomas. ¿Ya? Eh, para un diagnóstico realmente, primero la clínica, ¿sí? La anamnesis, el examen físico, posteriormente el electrocardiograma en este tipo de pacientes es muy indicado. Posterior a eso, si se evidencia, lógicamente monitoreo por fuentes de arritmias, ya sea de 24, ya sea de 48 horas, dependiendo de lo que uno quiera buscar o encontrar. Y si a pesar de que no se encuentra, a pesar de que se da un tratamiento sin encontrar una causa secundaria, lógicamente este tipo de pacientes, si no se logra revertir estas extrasístoles, le está ocasionando alteración o complicación hemodinámica, lógicamente sí va a requerir posteriormente a un estudio electrofisiológico, ¿sí? Ya con algún subespecialista en arritmia. Dentro del tratamiento no me quiero meter mucho por ahora. Realmente vamos a hablar de tratamiento en la clase de mañana. Hay un tema de tratamientos por antiarrítmicos. Pero bueno, mencionemos un poquito. Primero, se debe descartar enfermedad estructural, en primer lugar, para ver si el paciente está sintomático o asintomático. Si hay enfermedad estructural, lógicamente hay que tratar la enfermedad primero para posteriormente ver si se revierte o no la arritmia o los extrasístoles. Por lo general, si está asintomático, el paciente no va a requerir tratamiento alguno. Posteriormente, hay que conversar con el paciente, comentarle lógicamente lo que se ha encontrado en los chequeos previos o en los exámenes complementarios previos, porque lógicamente habría que hacer una buena anamnesis para hacer averiguaciones de pacientes que por lo general hacen consumo excesivo de drogas, hacen consumo excesivo de tabaco, hacen consumo excesivo de café y por último, obviamente, enolistas, alcohólicos crónicos y todo este tipo de situaciones me puede conllevar a este tipo de arritmia. Posteriormente, si no hay si se revierte la causa secundaria o se da tratamiento a la causa secundaria y las extrasístoles o arritmias continúan, lógicamente se puede dar un esquema, un tratamiento farmacológico. Si posteriormente a eso no se logra revertir, lógicamente se mandaría a un estudio electrofisiológico y posteriormente si el electrofisiólogo encuentra alguna puerta de reentrada anómala, ya prácticamente entraría a un tratamiento más invasivo tipo ablación. Ablación de radiofrecuencia, que por lo general se usa en este tipo de patologías cuando el paciente está muy sintomático y no hay reversión farmacológica, buscando los focos ectópicos, verificando a ver a qué nivel se pueden encontrar o se pueden presentar. Aquí hay un electrocardiograma, vean primero extrasístoles supraventriculares como las taquicardias supraventriculares como criterio, complejo QRS angosto, con su onda P y su otro complejo QRS angosto, y miren aquí, miren que está en ritmo sinusal. Si ustedes se ponen a ver, todo está en ritmo sinusal.
Pero miren después de este complejo QRS, miren lo que se presenta. Si ve que se acorta, el latido normal de aquí, de esta tira de electrocardiograma, debería haber estado acá. Entonces, esta es una extrasístole supraventricular. Miren, grábense, no se pierdan. Se irregulariza, se acorta un poco la onda P. Miren, después de la onda T viene la onda P. Estoy viendo el complejo QRS y miren la pausa. Miren, después de esta onda T, en este siguiente latido, miren la pausa sinusal que hace hasta llegar acá. Y ahí empieza el complejo QRS de nuevo, para posteriormente venir acá. Pero miren cómo este complejo QRS o esta extrasístole supraventricular prácticamente me irregulariza el ritmo, ¿sí? Pero como es como complejo QRS, lógicamente yo hablaría, viendo también que hay una pausa sinusal o pausa compensatoria, yo estaría hablando de una extrasístole o una arritmia supraventricular o un latido extra o un latido anómalo. Este complejo QRS, es decir, este latido aquí no debería estar acá. Prácticamente esto es una extrasístole, ¿sí? Este complejo QRS o este latido debería estar por aquí más o menos, ¿sí? Miren la flechita roja, grábense por favor la imagen, y en esta otra derivación, grábense la imagen. A veces también la morfología es diferente. En este electrocardiograma de acá, miren, está en ritmo sinusal, tiene ondas P. Miren, tiene ondas P toda la tira, miren. Ya está aquí un complejo donde está la flechita, miren, ya esto es una extrasístole supraventricular. Miren la pequeña pausa sinusal que hacen, miren. Vuelve al latido normal, 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 regular, normal, normal, normal. Paz. Se presentó otra extrasístole, miren. Miren cómo distorsiona el ritmo. Onda P, ahí, mira, onda P. Viene paz, mire. También a veces puede haber ausencia de ondas P. Mire, esto es un latido extra o un extrasístole supraventricular porque es complejo QRS angosto. Acuérdense, por arriba, por encima del haz de His, a nivel auricular, prácticamente hablaríamos esta vez. Normal, normal, paz, otra vez. Normal, normal, paz, otra vez. Acá, normal, 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 paz, extrasístole. ¿Se dan cuenta acá? Aquí ya no se ve ni evidencia en la onda P, porque está metida aquí en la onda T. Miren, normal, extrasístole. Normal, normal, normal. Es supraventricular. Si veo esta aquí, son frecuentes, no están aisladas, ¿no? Aisladas no están. ¿Qué frecuencia? Aquí ya vemos como 4, como 5, 6 más o menos. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? De las extrasístoles supraventriculares, ¿a alguien le quedó alguna duda? Si van a saber, no se confundan, a veces lógicamente, si se dan cuenta, como tanto le irregulariza, a veces hay médicos o hay, bueno, personas de salud que pueden confundirla con una fibrilación auricular. Pero vean, acuérdense la diferencia de la fibrilación auricular que ya les expliqué. No se evidencia onda P, no se evidencia onda P, no se evidencia onda P por lo general. Y es una línea de base con mucha interferencia, lógicamente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Y acá tengo otro ejemplo. Extrasístole, pausa compensatoria o compensadora. Normal, normal. Extrasístole, un poquito de su pausa compensadora. Normal, normal, normal. Ritmo normal. Extrasístole. No ocurre ese angosto. A veces se evidencia o no se evidencia onda P, pero también. Normal, normal, normal. Extrasístole. ¿Sí? Si yo tengo a lo mejor, esto como para que les sirva un poquito de la práctica médica. Si yo a lo mejor tengo muchas extrasístoles supraventriculares que se me presenten en, en el mismo electrocardiograma, lógicamente, si yo tengo muchas seguidas, lógicamente esta extrasístole supraventricular, prácticamente al juntarse muchas extrasístoles, me pueden formar una taquicardia, ¿sí? Tipo fibrilación auricular. Me lo va a irregularizar totalmente al ritmo cardíaco. Eso sí podría pasar como complicación de si se presentan muchas extrasístoles supraventriculares en un paciente. Ahí sí se me podría dar como complicación, se me podría dar por fenómenos de rentada y por unión de estas extrasístoles, se me puede hacer una fibrilación auricular sin problema, que por lo general sí.
sí se puede visualizar, se puede ver y puede ocurrir. ¿Alguna pregunta sobre estas extrasístoles supraventriculares, por favor? ¿Algún valiente? ¿Alguien que quiera preguntar, por favor? Bien, continuamos entonces. Espero que me hayan comprendido. Ahora vamos a hablar de las extrasístoles ventriculares, que ya más o menos expliqué. Estas prácticamente, a diferencia de las supraventriculares, están por debajo de las de His a nivel ventricular. Por lo general, como están a nivel de ventrículos, lógicamente yo voy a evidenciar un latido extra, un latido anómalo, pero viendo un complejo QRS ancho, mayor de 120 milisegundos, perdón, o mayor de 0.12 segundos. Como definición, prácticamente viene a ser lo mismo de la supraventricular, pero lógicamente a nivel de miocardio ventricular, a nivel ventricular, por mecanismo de reentrada, son impulsos por mecanismo y son prematuros en relación con el ritmo de base, prácticamente algo similar a la supraventricular, a las extrasístoles supraventriculares. Puede suceder en cualquier lugar, desde la onda T del latido precedente hasta poco antes del siguiente latido sinusal, ¿sí? Lógicamente que en estas extrasístoles ventriculares sí vamos a tener algunas variaciones que ya vamos a ver. La de prevalencia varía dependiendo el método usado y dependiendo de la detección, así como la población estudiada. Es decir, realmente sí varía mucho. Por lo general más se presenta en pacientes con cardiopatías estructurales o con daño miocárdico, pacientes cardiópatas, pacientes diabéticos, hipertensos, con falla cardíaca, pacientes con valvulopatía. Sí, sí tenemos realmente un poco más de la presentación de estas sístoles cuando hay realmente lesión miocardial. En pacientes renales, en pacientes que están en shock hipovolémico, también se podrían evidenciar. Es 1% en la población general cuando se utiliza un electrocardiograma, lógicamente en derivaciones sí podríamos prácticamente visualizar. Derivaciones realmente no de 30 a 60 segundos, dependiendo del caso. Llega hasta 80% cuando se utiliza lógicamente un método como el Holter de 24 horas. Lógicamente sí se puede evidenciar mucho mejor en este tipo de estudio, este tipo de arritmia. Los mecanismos prácticamente serían por reentrada, por aumento del automatismo y lógicamente asimismo actividad disparada resultante de postpotenciales tardíos. Prácticamente la mayoría de las arritmias y estas extracciones prácticamente los mecanismos serían casi parecidos. La clínica de estos pacientes sí es una clínica un poquito más, moderada, severa. El paciente sí lo va a sentir, sí lo va a localizar, sí lo va a referir. Puede haber, paciente lo refiere como palpitaciones, agitación, disnea, dolor de pecho, realmente sí puede tener este tipo de paciente, descompensaciones, lipotimias, hasta 5. Parestesias o hormigueos en miembro superior izquierdo también puede haber, y puede referir como desvanecimiento a nivel de las piernas, a dinamia, fatiga, todo esto puede referir el paciente. En ocasiones, cuando existe disfunción ventricular izquierda o están asociadas a bradicardia, puede presentarse datos de bajo gasto cardíaco, lógicamente, cuando está acompañada de bradicardia, porque en este tipo de extrasístoles también se puede visualizar pausas compensadoras, que pueden ser muy sintomáticas. En pacientes que tienen miocardiopatías, también lógicamente puede haber extrasístoles, pacientes con falla cardíaca, se puede evidenciar al examen físico. ¿Sí? Vamos a la auscultación, escuchar un ritmo irregular, ¿sí? Primero que late regular, regular, pasa y regulariza en momentos dados.
Entonces habría que sospechar de eso, ¿sí? Por lo general, la diferencia de la fibrilación auricular, tomando el pulso o auscultando, nosotros vamos a encontrar irregular. Se va a escuchar irregular casi toda la sístole, toda la diástole. En cambio, en las extrasístoles, sí va a haber un momento dado que está regular, 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 y de un momento se irregulariza. ¿Ya? Criterios electrocardiográficos, por lo general complejos QRS anchos, mayores de 120 milisegundos, que se adelanta al ritmo de base, ¿sí? En esta puede haber ondas, por lo general puede haber, o por lo general siempre se va a ver ondas T opuestas al complejo QRS normal, del latido normal o del ritmo normal. Pausas compensatorias completas, el doble del ciclo sinusal. Por lo general son pausas mayores a las de la supraventricular. Puede haber morfología bizarra del QRS, que no se va a asemejar en nada, o aberraciones, que no se va a asemejar a nada a los siguientes complejos QRS normales. Puede haber, tener una morfología de un bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda, ¿sí? Todo eso puede prácticamente eh, presentarse este tipo de extrasístoles que ahorita posteriormente con ejemplos electrocardiográficos vamos a evidenciar. Esta extrasístoles, miren, esta es una extrasístole ventricular. Veamos en esta tira de aquí. Miren, latido normal, miren este complejo QRS angosto. Miren este complejo QRS ancho con una onda T negativa diferente a este latido de aquí y a este latido de acá. Miren, primero eso. Posteriormente, vemos otra extrasístole ventricular, complejo QRS ancho, ondas T inversas, muy distintos a los complejos QRS normales o a los latidos normales. Miren, acá hay otro normal, otra extrasístole normal, otra extrasístole. Normal, extrasístole normal, miren acá, miren cómo se diferencia. A estas se llaman extrasístoles monofocales. Están prácticamente en un solo foco, pero son parecidos, todas las tiras. Son iguales, miren. Todas estas extrasístoles de aquí son iguales. Entonces, por eso se puede decir monofocales o monomorfas, ¿sí? Monofocales por lo general, cuando se hace un estudio electrofisiológico y ven que es en un solo foco ectópico, se habla de monofocales, pero también se puede hablar de la morfología. Entonces, también son eh, monomorfas, ¿sí? Monomorfas, por eso. Miren, diferencien a las extrasístoles supraventriculares, ¿ya? Acá abajo se va a evidenciar mucho mejor. Miren, latido normal, complejo QRS ancho con una onda T inversa. Miren, esta es la pausa compensatoria que deja. Normal, miren la onda T de este latido normal. Miren, complejo QRS ancho, onda T inversa, miren, pausa compensatoria, miren, miren. Extrasístoles ventriculares, monofocales o monomorfas, por la morfología, que son parecidas o son iguales. Estas son multifocales, extrasístoles multifocales. Todas estas son extrasístoles ventriculares. Me hago explicar, ¿ya? Entonces miren esta es una extrasístole, complejo QRS ancho, por lo general, esta tiene la onda T hacia arriba, la onda T positiva. Normal. Miran esta extrasístole, complejo, y la onda T negativa. A esto me refiero que son multifocales o son multimorfas. Son de diferentes morfologías, en un mismo trazado electrocardiográfico. Miren, esta se parece a la de acá, y esta más a la de acá. Entonces, tengo de diferentes morfologías, o diferentes focos ectópicos por electrofisiología. O son multimorfas, o polimorfas que se le dicen, o multifocales o polifocales. Miren acá también. Esta, una extrasístole, miren, diferente a esta de acá y diferente a esta. Esta es diferente a esta de aquí, lógicamente, y esta es diferente de aquí a la de acá. Entonces, en relación a las mismas extrasístoles, también hay otro término que se dice bigeminismo. Esto se lo puede relacionar tanto en las supraventriculares como en las ventriculares, pero donde más se ven realmente, donde más evidencia, es en las extrasístoles ventriculares. Miren, bigenismo se llama esto. Un latido normal
con una extrasístole ventricular. Pausa compensatoria. Otro latido normal con una extrasístole. A esto nosotros conocemos como bigeminismo, ventricular. Un latido normal, es decir, acompañado de un latido normal acompañado de un latido extra o una extrasístole ventricular. Latido normal con extrasístole. Latido normal con extrasístole. Latido normal, extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. Extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. A esto se llama bigeminia ventricular. ¿Sí? Ahora, aparte del término bigeminismo, como lo vemos acá arriba, tenemos el término de duplas o dupletas. Es cuando tenemos dos extrasístoles juntas. Miren, una y de la misma morfología. Una y dos. Latido normal, viene una extrasístole ventricular, otra extrasístole ventricular juntas. Son duplas o dupletas. Miren, normal, extrasístole, extrasístole, dupleta, están juntas. A diferencia del bigeminismo, que es un latido normal y una extrasístole. Uno anormal y una extrasístole. Acá tengo el latido normal y dos extrasístoles iguales juntas. Miren, duplas, duplas, duplas ventriculares. Bigeminias, latido normal, extrasístole. Latido normal, extrasístole. Causas compensatorias, latido normal, extrasístole. ¿Sí? Estas serían diferencias en los términos. Entonces hay que grabarnos, por favor, esos términos son muy importantes. Y también tenemos el término de trigeminismo o trigeminia ventricular si es de complejo por ese ancho. También se puede evidenciar en las supraventriculares, por si acaso. Pero en las ventriculares es donde más se pueden evidenciar, donde mejor se. El trigeminismo o la trigeminia ventricular por lo general es un latido normal con otro latido normal, es decir, dos latidos normales y una extrasístole. Dos latidos normales y una extrasístole. Dos latidos normales, una extrasístole. Dos latidos normales, una extrasístole. Trigeminias. Uno y dos latidos normales, una extrasístole. Uno y dos latidos normales, una extrasístole. Uno y dos latidos normales y una extrasístole. A esto hablamos, tenemos el término de trigeminia ventricular. ¿Alguna pregunta, por favor? Esto es otro ejemplo de dupletas, como les decía, dos extrasístoles juntas, latidos normales, dos extrasístoles juntas, dos extrasístoles juntas, dos extrasístoles, dupletas. Tripletas, latido normal, tenemos 1, 2 y 3. Una extrasístole, otra extrasístole y otra ventricular. Tripletas, ¿sí? Dupletas o duplas, 1, 2, extrasístole. Tripletas, una extrasístole, dos extrasístoles, tres extrasístoles juntas. Tripletas. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda que tenga? Para que me la hagan saber y obviamente explicarle. Kanji. Ese es el llamado fenómeno RT, por lo general sí, lógicamente. Si hablamos de una despolarización ventricular, lógicamente, y obviamente se superpone la onda T en el latido previo. Sí, sí, Angie, es verdad. Ese es el llamado fenómeno R sobre T, por lo general, cuando tenemos este tipo de arritmia. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no hay preguntas, yo creo que por hoy día terminaríamos y mañana prácticamente completaríamos la clase de arritmias. Vamos a ver tratamientos antiarrítmicos, vamos a ver tratamiento electrofisiológico, ¿sí? Vamos a mencionar lo que es la ablación
algunas cositas para terminar estas clases. Mireya Almeida. Ya, muy bien. Yo comparto ahora las diapositivas, no se preocupen, no se preocupen. Apenas salga de aquí, les voy a, les voy a compartir las diapositivas, ¿ya? Espero que les haya gustado la clase, espero que les haya podido, que haya podido llegar a ustedes con estas clasificaciones de las taquicardias supraventriculares y de estas extrasístoles, que les haya sacado un poquito de dudas, que les haya prácticamente enseñado a saber diferenciar un poquito de esto. Entonces realmente yo me quedaría satisfecho al saber eso. ¿Sí? Traté realmente de resumir mucho esta clase porque es muy extenso realmente esto, es muy extenso, pero traté de hacer un resumen en el cual ustedes me entendieran y en el cual yo les pudiera explicar de una manera más detallada, más práctica, para que ustedes lo puedan aplicar, ¿sí? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, realmente yo me despido y les agradezco por su cooperación, por su participación en estas clases. ¿Sí? No sé si hay Listo, algo- doctor, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias Pues a ya todos por mismo les asistir. paso las diapositivas para que las comparta, ¿ya? No se preocupen. Listo, ahí me pasa el WhatsApp y ahí se las comparto en el grupo. Sí, por favor. Entonces mañana continúo de igual manera yo para terminar con esto de las arritmias. Listo, doctor. Entonces nos veríamos el día de mañana. Que tengan Exactamente. linda noche. Nos vemos, doctor. Eh, Cuídense. gracias. Que tengan buenas noches.